para hacer la pregunta un poco más cercana. Gracias a Dios que usted tocó el tema de Corintios 3:16, que es el tema que más se discute entre cualquier círculo religioso. Se discute y usted aclaró firmemente cuál es la referencia de la que se hace, del corazón en la tabla, de las tablas de la ley y de la nueva ley, que es la ley en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, permítame utilizar una de las citas que usted en su libro, la Biblia inspirada, o realmente la Biblia no dice que es inspirada. Lo que yo he dicho es que eso es un dogma. En realidad, no hay un texto bíblico que diga que toda la Biblia es inspirada. No hay. En realidad, hay una discusión. De hecho, voy a publicar un artículo en poco tiempo, quizá la semana que viene, y lo voy a hacer llegar a ustedes con relación a la interesante discusión que ha habido entre los analistas del texto bíblico. De todos modos, domina la idea de que la relación entre grafé y theopneustos es atributiva, por lo tanto no predicativa, para decir toda la escritura es inspirada. En todo caso, 2 Timoteo 3:16, además de que nos dice que toda la escritura es inspirada, apuntaba básicamente a los escritos, y no sabemos cuáles, de la Biblia hebrea. Por lo tanto, en realidad, la idea de que toda la escritura es inspirada es un dogma cristiano. Es decir, es la tradición la que ha dicho que toda la Biblia es inspirada, pero la Biblia misma no dice eso. No dice claro, eso. No. Ahora, el problema es que tenemos una teología que quiere hallar todo lo que ella puede decir supuestamente con base en la Biblia. Entonces aquí tenemos un círculo, digamos, cerrado. La teología dice que la Biblia dice algo que no dice, para poder la teología decir que puede decir eso con propiedad y de manera incuestionable. Lo mismo, por ejemplo, se dice que la Biblia es infalible, pero la Biblia no dice eso. No, pero tú sabes quiénes son los que dicen que la Biblia es infalible. Una teología que aspira a no ser cuestionada. Entonces, la teología que considera que no debe ser cuestionada dice que la Biblia es infalible porque, siendo un círculo cerrado, si la Biblia no es infalible, significaría que el razonamiento que se hace desde un determinado punto de vista también resulta ser infalible. Por eso, por ejemplo, la teología pentecostal se considera que tiene la verdad. La adventista lo hace también la católica. De hecho, yo he criticado los llamados libros de sectas, porque los libros de sectas o diccionarios de sectas cometen el error de decir todo lo malo del otro y no dicen nada bueno. Oh, sí. No, pero claro, o sea, yo una vez dando la materia de religiones y sectas en una universidad, insistí en que las personas, por ejemplo, usted quiere conocer lo que dicen los pentecostales, bueno, fácil, vaya y pregunte cuáles son los documentos de la iglesia pentecostal que ellos tienen y por qué dicen lo que dicen. Yo no le puedo creer mucho a un testigo de Jehová diciendo lo que creen los pentecostales. ¿Por qué? Porque la diferencia... Lo va a hacer defendiendo su fe. Correcto, y de manera viciada y sesgada. Pero lo mismo hace un pentecostal en un diccionario de sectas. Lo que él dice de los testigos es todo lo negativo. Él no dice nada positivo de los testigos de Jehová, aunque tengan cosas positivas. De hecho, yo no creo que haya un grupo religioso que sea absolutamente negativo y uno que sea totalmente positivo. Lo que quiero corregir es que en realidad ¿por qué no admitimos que algunas, las demás congregaciones son tan positivas como la mía? Bueno, pues el día que lo hagan, hay un problema. De momento estamos aquí todos esperando que la gente va a venir a la iglesia y se fueron a la del frente. ¿Por qué? Entonces hay que admitir que lo que usted consigue en esta iglesia no lo consigue en ninguna parte. Aquí está el predominio, el monopolio del espíritu. Por lo tanto, el día que usted no viene tiene que sentirse mal. Y si se va a otra congregación, peor todavía. Entonces, todas las congregaciones insisten en que tienen la verdad, porque la única manera de sentirse, ¿cómo decimos?, incuestionables y que puedan seguir subsistiendo es si se presentan como infalibles o como teniendo la verdad y que el resto esté equivocado. Repito, el día que una iglesia pentecostal admitiera que puede salvarse una persona en el mismo nivel
y en la misma proporción en una iglesia adventista como una pentecostal, probablemente algunos se vayan a la iglesia adventista. Pero si la iglesia adventista admitiera que lo que se logra en una iglesia adventista se puede lograr en una iglesia pentecostal, probablemente muchos dejen de concebir como exclusiva la fe adventista. La fe adventista. Entonces, esas son realidades. Entonces, realmente es la teología la que, queriendo tener un estatus de incuestionable, dice que la Biblia dice tal cosa que la Biblia jamás ha dicho, pero que se convierten en el punto de referencia para una determinada teología decir lo que dice. Entonces, maestro, podemos entender que los dogmas, principalmente, cuando hacen referencia a la Biblia, son los que se caracterizan en crear como el suspenso y la única razón la tengo yo. No, y no solamente eso, por ejemplo, ¿qué pasa con las llamadas Biblias de estudio? Las Biblias de estudio no son más que una manera en la que poner a la persona en contacto con una determinada teología, que si tú le das, por ejemplo, o lo invitas a comprar una teología sistemática, no se enteran de lo que cree. Pero cuando una persona compra una Biblia de estudio comentada desde una perspectiva dogmática, la gente ni siquiera hace esfuerzo en leer el texto, solamente lee el comentario y ya aplica el texto. Eso ocurrió con la famosa Biblia de Scofield, y así ha pasado con muchas Biblias que en realidad reflejan el texto de la Reina Valera del 60, pero comunican una teología que debiera compartirse de manera separada, pero se comunica a través de una Biblia de estudio, que en realidad no son Biblia de estudio nada, pero mantienen a la persona con un control hermenéutico para que no lea la Biblia de una manera que no sea como el dogma quiere y como la institución quiere. Entonces, si queremos controlar cómo la gente lea la Biblia fácil, quizás no vaya a un seminario. Por ejemplo, el porcentaje de los hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas, que van al seminario, que van al instituto, es muy poco, sí, pero casi todo tiene una teología, o sea, tiene una Biblia de estudio patentizada con la teología de la iglesia. En ese sentido, si bien no han ido a un instituto bíblico, ya han sido adoctrinados mediante una Biblia de estudio que refleja precisamente el dogma de la iglesia. Así mismo. Maestro, otra pregunta más que surge es, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, debemos de acercarnos, usted nos recomendó que nos acercáramos de una manera no confesional, sino de una manera más centrada. Ahora bien, cuando leemos la Biblia hebrea, como usted nos recomendó que dejáramos la Biblia hebrea, sí, y el Nuevo Testamento, podemos decir que las dos partes en las que está dividida la Biblia tienen diferentes connotaciones. Claro que sí, claro que sí. De hecho, hay un exégeta muy conocido llamado Walter Brueggemann, que en su obra llamada Teología del Antiguo Testamento, más bien Teología de la Biblia hebrea, dice que en realidad el Antiguo Testamento o Biblia hebrea no conduce hacia el Nuevo Testamento, ni siquiera hacia Jesucristo. Obviamente, eso no es lo que nos han enseñado desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista cristiano, lo que nos han enseñado es que un autor de la Biblia hebrea dijo, por ejemplo, aleluya, y el autor del Nuevo Testamento dijo amén. Sin embargo, la realidad es que la Biblia hebrea tiene su propia teología. Por ejemplo, es interesante ver cómo cristianos tratan de hallar, por ejemplo, evidencia para la Trinidad en la Biblia hebrea, cuando la Biblia hebrea y la fe judía nunca ha creído en la Trinidad. Y tiene razón. O sea, no hay ninguna evidencia. Leyendo la Biblia hebrea desde una perspectiva crítica, no hay ninguna prueba de la Trinidad. Es decir, hallar en la Biblia hebrea una base para los dogmas cristianos es tan equivocado como pretender, oigan bien, eliminar los dogmas cristianos que no aparecen en la Biblia hebrea. Te voy a dar un ejemplo de cómo los autores del Nuevo Testamento leyeron, por ejemplo, la Biblia hebrea. En Habacuc, por ejemplo, 2:4, notamos algo interesante, y que dice que el justo
por su fe o por su fidelidad vivirá. Pero oyen bien, escuchen bien. El texto dice, el justo por la fe de él vivirá. La Septuaginta tradujo, el justo por mi fe vivirá. Tradujo la Septuaginta. Pero cuando Pablo cita ese texto en el Nuevo Testamento, oigan qué ocurre. Ocurre y viene a ser que Pablo ni dice, como dice el texto hebreo, que el justo por la fidelidad de él vivirá, ni dice como la Septuaginta por mi fe o fidelidad, sino que dice sencillamente el justo por causa de la fe vivirá. ¿Ok? Entonces es interesante ver que por un lado Pablo dice como está escrito. Sin embargo, cuando usted lee el texto hebreo y lee la Septuaginta y lee lo que Pablo escribió, Pablo toma distancia de la Biblia hebrea, toma distancia de la Septuaginta y hace una relectura muy interesante. En otras palabras, viene y nos da un texto distinto. Eso debe animarnos a comprender que no es cierto que cada vez que un autor del Nuevo Testamento dice, porque así dice la Escritura o como está escrito, en realidad está citando tal cual el texto de la Biblia hebrea. Ni siquiera está citando tal cual el texto griego de la Biblia hebrea que él usó, porque Pablo utilizó la versión griega, pero repito, ni utilizó el pronombre de la tercera persona del singular, por ejemplo, el justo por la fe de él vivirá, pero tampoco utilizó el pronombre de la primera persona que aparece en la Septuaginta, el justo por mi fe vivirá, y simplemente dice, el justo por medio de la fe vivirá. Lo dejó suelto, de mano y de pie. Exactamente, bueno, ahí vamos. Entonces hay una aquí, de hecho, por ejemplo, también la forma en que Pablo interpreta en Romanos, en los textos que mencionamos de Gálatas, ningún judío religioso observante se atrevería a decir lo que Pablo dijo, por ejemplo, de que tú puedes ser discípulo, un hijo de Abraham mediante la fe y no mediante la Torá, cuando la Torá sigue siendo hasta el día de hoy un elemento vital para la fe judía. Estamos viendo entonces cómo la fe judía, la fe cristiana va tomando distancia de la fe judía. Por ejemplo, yo he mencionado unos aspectos importantes en la que el Nuevo Testamento y su teología toman distancia de la fe judía. Uno de ellos es el Shema, por ejemplo, Deuteronomio 6. Es interesante que siendo el Shema un baluarte de la fe judía, no sobresale en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Wow, sí, es cierto. No sabe, si ustedes leen el Shema, y yo tengo un trabajo que no puedo mencionarlo ahora, pero yo hice un trabajo donde hay 7 aspectos vitales para la fe judía en la que el Nuevo Testamento ni lo menciona. Y cuando habla de ellos, entonces habla de manera negativa. Por ejemplo, uno es el Shema. Por ejemplo, el Shema no halló eco, un poco versículo y más en los labios de Jesús nada más, pero los autores del Nuevo Testamento no hicieron suyo el Shema. Bueno, el Shema, tal como marca e identifica la fe judía, no coincide con la tradición trinitaria del Nuevo Testamento. Y aun cuando no lleguemos a hablar de Trinidad, sino por lo menos de Jesús ocupando un papel que no se le dio nunca a nadie en la fe judía, entonces tenemos que comprender que el Shema podría ser una especie de obstáculo y de afrenta para la teología de cristología cristiana y característica del Nuevo Testamento. Otro elemento tiene que ver, además del Shema, tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que si Jesús, por ejemplo, voy a hablar un poquito de la Biblia hebrea. Resulta que la Biblia hebrea, el tetragrama o tetragramaton, se utilizó traduciéndolo la Septuaginta con la palabra Kyrios. Kyrios fue, por lo general, la traducción de la hebrea como quere perpetuo para leerse Adonai, que significa Señor. Entonces la Septuaginta, si bien muchas veces tradujo el tetragrama como Orfeos o Jofeos, en realidad sobresale la palabra Kyrios en la versión griega para traducir el tetragrama como un quere perpetuo. Por otro lado, se da un cambio muy interesante, porque mientras que Theos se utilizó por lo general para traducir a Elohim en la Biblia hebrea,
se da un cambio interesante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento viene a ser que el Kyrios característico de el llamado, como se ha hecho llamar Yahvé, vamos a decirlo así, siguiendo la tradición, resulta que Kyrios es característico para Jesús en el Nuevo Testamento. Y la palabra Theos, común para referir tanto a Dios como Elohim, pero también para cualquier deidad, luego sobresale en el Nuevo Testamento para referirse a Dios, al Dios de la Biblia hebrea con Elohim, pero a Jesucristo como Kyrios. Entonces, Kyrios es la traducción de Adonai o de Yahvé en la Biblia hebrea, pero curiosamente, Kyrios es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, la Biblia hebrea y el canon cristiano son dos secciones que no coinciden del todo, que en realidad fueron escritos con perspectivas teológicas distintas, en compromiso con unos dogmas distintos. Por lo tanto, tenemos una Biblia que en realidad tiene dos cánones de dos religiones distintas. Por más que el cristianismo ha entendido que la fe en Cristo, siguiendo a Pablo, es superior a las directivas del pacto mosaico y del pacto abrahámico, y también el papel de la Torá en el marco de la fe judía, sin embargo, todavía la fe judía sigue existiendo y tiene su vigencia. Y por más que haya críticas de la fe judía en la forma en que muchas veces el cristianismo ha hecho suyo el depósito de religiosos de la fe judía, el cristianismo sigue también campante y sonante. Por lo tanto, es mejor admitir que en realidad la Biblia como tal está conformada por dos cánones de dos religiones distintas que son irreductibles y que no podemos reducir en una sola. El cristianismo no es uno de los rostros de la fe judía, no es una religión judía, aunque obviamente es deudora en muchísimos sentidos de la fe judía. Al final interpreta el depósito religioso de la fe judía desde una perspectiva cristológica que no lo hace así la comunidad judía. Es decir, todos los textos de la Biblia hebrea son interpretados por la tradición cristiana desde una perspectiva cristológica, y ninguno de esos textos son leídos por la Biblia hebrea en perspectiva cristológica. Entonces, de hecho, una gran diferencia entre el cristianismo y la fe judía es asumir a Jesús precisamente como el Mesías. Entonces, Jesús es el Mesías para el cristianismo, pero no el Mesías de los judíos. Entonces, ya a partir de ahí, ya no solamente que Jesús no es el Mesías de los judíos, sino que para la fe cristiana se ha convertido en clave de lectura para leer toda la Biblia hebrea, incluso todo el Nuevo Testamento que se escribió en perspectiva cristológica, obviamente en una perspectiva cristológica. Y eso nuestros hermanos en la fe deben comprenderlo. Por supuesto, este tipo de enseñanzas no se lo hacen llegar, porque se habla también del famoso contexto canónico, y ahí viene otro detalle: ningún texto de la Biblia se escribió en el contexto canónico en que hoy se lee. Cada evangelio se escribió de hecho con una existencia muy particular, independiente. Lo mismo ocurrió con los libros de la Biblia hebrea. Por lo tanto, en honor a la verdad, la llamada crítica del canon o el llamado contexto canónico, el cual se quiere imponer a todos los textos de la Biblia, resulta una especie de camisa de fuerza que en cierta forma le hace violencia a la situación vital en la que surgieron los textos de la Biblia. Entonces, no podemos ignorar los contextos vitales en que surgieron los distintos textos de la Biblia para luego imponerle un llamado contexto canónico que solo es comprensible a la luz de la tradición cristiana, que lo has asumido y lo ha concebido así, y que de esa manera puede presentarse como una especie de todo coherente, incluso insistiendo en la que hay una especie de progreso y desarrollo y maduración en la
en la tradición textual de la Biblia cristiana. Una última pregunta que voy a responder: ¿cuál es la mejor forma de estudiar la Biblia? Miren, en primer lugar, lo que yo defiendo es lo siguiente. Yo no puedo negar, o sea, no hay manera de que una persona que tiene compromisos con una determinada teología institucional lea la Biblia al margen de. Lo que yo le pediría, ojalá fuera crítico y sea capaz de entender que su teología dice algunas cosas que la Biblia no lo dice así y que nunca pensó decirlo así. Y la otra realidad sería también que hay un acercamiento a los textos bíblicos desde el punto de vista no estrictamente confesional, sino académico, en la que reconoce la interdependencia de las dos grandes secciones de la Biblia y que también reconoce los contextos vitales de los textos bíblicos. Yo, por lo general, no dejo de ser sensible al acercamiento teológico o al llamado método teológico, que muchos entienden que es el ideal para leer la Biblia. Sí, ideal para desde el punto de vista dogmático, pero desde el punto de vista de la interdependencia de los textos bíblicos, lo ideal sería leer la Biblia desde un sentido crítico y comprender luego cómo cada denominación ha llevado el agua a su propio terreno, a su propio territorio, a su propio molino. Pero, repito, mi recomendación es: tratemos de estudiar la Biblia con sentido crítico y también admitir, como lo hizo un documento que produjo la Comisión Pontificia Bíblica en el año 1993, donde estableció una serie de principios, un documento llamado La lectura de la Biblia en la Iglesia, en la que admitía el acercamiento, digamos, confesional, el acercamiento también, digamos, tipológico, pero también admitía el acercamiento a los textos bíblicos desde el punto de vista del método crítico o el conjunto de los llamados métodos histórico-críticos, que leen la Biblia desde una perspectiva distinta al método teológico, sino que estudia los textos bíblicos en su propio contexto histórico, en su contexto vital, y pone de relieve desde el punto de vista, por ejemplo, de un acercamiento a los textos bíblicos como ciencia pura y no como ciencia aplicada, pone de relieve algunos hechos que a la teología le preocupa. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchos sermones basados en el relato de que Ana pidió un hijo a Dios y le dio a Samuel. Las lecturas teológicas y nuestras lecturas eclesiales sacan el que Dios le da un hijo a Ana y promueven esa dependencia de Dios, de Ana, etcétera, y algo muy bonito y edificante. Pero le sacan el cuerpo al hecho de que el contexto sociocultural e incluso el contexto literario también de la narrativa era el contexto de un hogar polígamo. Y en la narrativa bíblica del nacimiento de Samuel no cuestiona para nada la poligamia, sino que al contrario, Dios interviene para hacer justicia y que la mujer que en ese contexto estaba siendo perjudicada saliera legitimada. Entonces, de momento traemos que Dios le dio un hijo a Ana, se llamó Samuel, etcétera, muy interesante, y que del contexto de la poligamia que no fue tocado ni cuestionado por el autor del texto. Eso se convierte en un problema ruidoso para la reflexión cristiana actual, que entiende obviamente que la poligamia no es válida, pero parece que para Dios no era problema, que dio un hijo y puso a Ana a la par con su rival en un contexto en la que tenía un estigma social la mujer que no daba a luz hija. Bien, por otro lado, y termino ya entonces, mi recomendación es siguiente. Creo que nuestros hermanos en la fe tienen el derecho a entender ciertas realidades. O sea, yo no tengo problemas en admitir cierta verdad. Yo creo que la gente tiene derecho a conocer la verdad. El problema es que aquí hay una especie de doble moral. Por un lado se dice que la verdad nos hará libres. Ese es el peligro. Que cuando la persona conoce cierta verdad y ciertas realidades, ya el sistema no puede manipularlos, no puede hacer con ellos lo que quiera. Por lo tanto, se controla, por ejemplo,
el que los feligreses tengan acceso a cierto tipo de literatura, tengan acceso incluso a cierto tipo de profesores. Con Héctor Olea no te juntes, y etcétera, porque entienden que van a perjudicar su adhesión al sistema y la manera en que el sistema lo controla. Entonces, lo que yo animo es que la gente sea maduro en su lectura bíblica, y ojalá se atreva a leer la Biblia de manera creativa y de manera responsable, pero también admita que sencillamente se puede seguir reconociendo la validez del acercamiento teológico, puesto que al fin y al cabo, aunque nosotros estudiemos la Biblia desde el punto de vista académico y en las academias y como ciencia pura, sin pensar si perjudica o no a un determinado dogma, no se puede negar que en realidad, por ejemplo, el gran comercio de Biblia no lo consumen los académicos. ¿Quiénes son los que lo consumen? Los cristianos. O sea, son las comunidades de fe las que consumen Biblias. Por una Biblia que yo tenga en mi biblioteca, yo no represento nada con relación a los miles de cristianos que compran varias versiones de la Biblia. En realidad, los grandes difusores y consumidores de la Biblia siguen siendo las comunidades de fe, no las academias. De hecho, si usted compara la cantidad de hermanos que han ido a un seminario, a una universidad, con la mayoría de los que no han ido, resulta bien hacer entonces, sin embargo, la cantidad de Biblia que se venden, es obvio que las comunidades de fe siguen consumiendo mucha Biblia. El problema es que lo siguen leyendo desde una perspectiva muy dogmatizada, porque se sujetan al dogma y al liderazgo que no va a fomentar una instrucción bíblica que lo ponga bajo cuestionamiento y ponga digamos así, en situación delicada el dogma e incluso la persistencia del sistema, que exige cosas que a veces son abusivas, que exige cosas que a veces son terribles, pero todo se acepta porque aparentemente la voluntad de Dios e incluso la Biblia lo dice. Así que, mis hermanos, ha sido un placer. Obviamente muchas de las cosas que yo planteé tienen unos trasfondos que no puedo explicarlo aquí ahora. Sin embargo, yo espero que con esta pequeña reflexión te hayamos motivado a seguir hacia adelante y obviamente también a comprender el peligro. O sea, yo he sido marginado de muchos sectores y de distintos escenarios por decir lo que digo y por escribir lo que escribo. Sin embargo, yo en lo personal me siento bien. O sea, yo no estoy dispuesto a empeñar mi cerebro, ni estoy dispuesto a perder mi independencia desde el punto de vista del pensamiento. Y yo me considero una persona libre, pensador. No tengo problema en admitir que en algún punto los adventistas tienen una mejor postura que los pentecostales, o que los pentecostales en un determinado punto tienen una mejor postura que los católicos, por ejemplo, que los católicos en otro punto tienen una mejor postura o una mejor interpretación bíblica que los adventistas, pentecostales y bautistas, incluso reformados. Y yo me siento libre, no tengo problema con eso. Al fin y al cabo, yo no aspiro a que ninguna denominación me nombre como líder, ni para representar, ni para hablar en nombre de ellos. Yo no hablo en nombre de ninguna institución, hablo como profesional, hablo como académico, hablo como estudioso, y me siento en la libertad de ser coherente. Yo no voy a admitir algo como verdad cuando yo sé por mis estudios que no lo es. Si el texto no dice algo, no lo dice y punto. Que eso me pueda perjudicar en términos de imagen. Termino con esta anécdota. Recuerdo que hace un tiempo coincidí con una persona que me dijo que si yo no dijera ciertas cosas, que si yo no enseñara, hiciera públicas ciertas posturas, yo sería una leyenda en República Dominicana. Entonces yo le dije que no tengo problemas, yo, repito, defiendo a ultranza mi libertad de pensamiento, y gracias a Dios que no cedo los espacios que tengo por un púlpito, que al fin y al cabo te van a poner ahí 200, 300 gente, a veces no críticas. Entonces yo prefiero fomentar, muchas gracias por la palabra de estímulo, Emily Mendoza. Yo prefiero fomentar la coherencia, y yo prefiero que cuando pasen los años la gente diga, el profesor se atrevió a decir algo que en ese tiempo era delicado, y no que pasen los años y usted termine luego como uno que manipuló ciertas cosas para beneficiarse o para no arriesgarse. Es también común que muchas personas te den un apoyo en lo privado
pero dicen, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, profesor, pero públicamente no me conviene. Porque, de hecho, termino con esta idea. En unas ideas que yo escribí hace muchos años sobre lo que son obstáculos para una correcta interpretación de la Biblia, yo mencioné varios. Voy a mencionar solamente uno que tiene que ver con la estructura institucional. Si una persona aspira a ser obispo, superintendente o líder de una de nuestras denominaciones o una de las instituciones representativas de la comunidad evangélica, va a atreverse a decir o a admitir ciertas realidades cuando eso puede perjudicarle y perderse el beneficio de sueldo, de impacto social que le da el representar ciertas instituciones? No lo creo. Entonces él deja que otra persona lo diga, pero no lo va a decir. Es decir, las aspiraciones y la persistencia de una persona en una determinada estructura institucional, en el liderazgo, y querer estar ahí es uno de los obstáculos que afecta, o es una de las limitantes para que una persona se atreva a ser honesto intelectualmente hablando con relación a que si la Biblia dice o no dice tal cosa. ¿Por qué? Porque él puede perder. Ustedes saben cuáles son. Vaya usted a cualquier oficina de una denominación y vaya a ver el parque vehicular y cuáles son las condiciones económicas del que la dirige. Si una persona puede tener acceso a esos beneficios económicos que lo va a disfrutar de su familia, en términos también de visa y todo lo que eso implica, se va a atrever a, por un problema de exégesis o un problema de un texto bíblico, a cuestionar el dogma, a cuestionar la supuesta institucionalidad y perjudicarse para ser fiel con su sistema de pensamiento? No lo creo. Yo en lo personal sí me he atrevido. Yo prefiero entonces perderme de ciertos beneficios, de ciertos piropos y de ciertos caramelos que da el sistema, por ser coherente con mi sistema de pensamiento. Por lo tanto, yo, insisto, me defiendo como un libre pensador, siempre buscando, siempre investigando y dispuesto a admitir un principio que está en los proverbios: compra la verdad, no la vendas. Es decir, adquiere la verdad y no te deshagas de ella. Nosotros tenemos a veces, compramos algo que es para venderlo, ¿ok? Y el principio del proverbio es: adquiere la verdad y no te deshagas de ella. Y ese es mi consejo para ustedes. Yo los felicito por el producir este tipo de programas, que repito, gracias a Dios se ha democratizado la comunicación con las redes sociales, porque de hecho yo recuerdo que una vez, hace muchos años, me sacaron de una emisora evangélica precisamente por decir algunas cosas que cuestionaban el dogma y la postura institucional de ese ministerio. Por lo tanto, pero hay muchísimos espacios, tengo blog, escribo en muchísimos lugares, doy clases de griego y de hebreo a nivel online y tengo personas de distintos países. Por lo tanto, he cambiado el aula física de 2 o 3 personas por aulas internacionales donde tengo personas pensantes que estudian y que están echándose adelante y tratando de ser personas que tienen una mejor comprensión con la Biblia y que tratan precisamente de tener quizás una mejor comprensión de lo que pudiera ser el trato de Dios en estos tiempos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero haberles sido de utilidad y que esto les ayude en algo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Nosotros hemos comido pan y hemos bebido vino de todas estas cosas maravillosas que usted nos trajo. Profesor, hay alguien que me escribió: ¿es posible que nos ayude a tener en cuenta cómo debieran de ser y de estar los libros del Nuevo Testamento en el orden cronológico? Bueno, es una pregunta que le hacen. Eso es difícil, pero no se puede. Por lo menos en cuanto al Nuevo Testamento se puede, es la discusión, pero se entiende que la primera epístola fue Primera Tesalonicenses. Luego todos los escritos paulinos. Bueno, yo lo voy a recomendar porque no hay tiempo, pero lo voy a simplemente mencionar este orden. Tú tienes, por ejemplo, a Pablo. Luego de Pablo, en términos de los evangelios, el orden de los evangelios sería, en el mundo académico lo aceptado es Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y es interesante que ese proceso está comprometido con la idea del desarrollo de las ideas, que de hecho desde el punto de vista de la crítica textual, uno de los principios es que la afirmación más corta tiene, no siempre, pero tiene la posibilidad de ser la más original, porque precisamente la característica es, incluso en los cuentos, los chistes, a usted le cuentan un chiste ahora y cuando usted lo escucha 5 veces ya le han agregado detalles que no tenía en la primera mención. Y comparemos a Marcos.
Marcos 14 capítulos. Mateo tiene ¿cuánto? 28. Lucas tiene 24, pero entiéndase, con algunos capítulos que se pueden sacar 3 de Mateo. Luego tú miras en Juan, que tiene 21. En realidad, todos los evangelios que fueron posteriores a Marcos aumentaron y presentaron un desarrollo teológico distinto y que fueron aumentando en el material. Por ejemplo, Marcos no incluye la llamada Cristología de la Concepción, pero lo hacen Lucas y lo hace Mateo. Sin coincidir, es cierto, en muchos aspectos, pero se nota. Y luego encontramos un Juan con una cristología mucho más desarrollada que la que vemos en Mateo y Lucas con relación a Marcos. Entonces, por lo menos podemos situar las epístolas primero, luego los evangelios, finalmente epístolas, las llamadas epístolas universales, pero entre eso hay una etapa, las llamadas pastorales, que se entienden que no fueron escritas por Pablo, pero eso sería tema de otro programa. Por ahora, le voy a recomendar 2 obras desde el punto de vista crítico que pueden comprar para familiarizarse con el Nuevo Testamento. Una de ellas es Guía para entender el Nuevo Testamento de Pedro Antonio Piñero. Esta obra es excelente, una buena obra de una introducción escrita desde una perspectiva no confesional. Es muy buena también en cuanto a digamos una traducción y conocimiento de todos los evangelios. Antonio Piñero publicó una obra que se llama Todos los evangelios conocidos, porque nosotros nomás conocemos los evangelios canónicos, bueno, muchos, hay otros que ya están familiarizados con los llamados evangelios apócrifos, pero en esta obra tienen todos los textos traducidos, todos los textos evangélicos. Entonces, tienen PDF excelente, pero está una obra excelente que se llama Introducción al Nuevo Testamento de Raymond E. Brown, que tiene una interesante traducción, una introducción crítica a todos los evangelios, o sea, a todo el Nuevo Testamento. Así que esta obra incluye una descripción de quién fue su autor, las discusiones que hay en cuanto a la paternidad literaria, también en cuanto a la posible fecha y el lugar de donde se escribió. Esta obra se llama Introducción al Nuevo Testamento de Raymond E. Brown, escrito 2 tomos, publicado por Editorial Trota. Esas obras no se consiguen en las librerías cristianas. O sea, se conseguiría en otras obras, librerías como por ejemplo librerías Paulinas y librerías, algunas puede ser también, por ejemplo, el libro, la puesta a centro del libro, pero en la librería Paulina que está en la Bolívar, en la ciudad capital, y también librería Cuesta, usted puede encontrar, centro Cuesta del libro, usted puede encontrar literatura para el estudio académico de las escrituras que no la va a encontrar en las tradicionales librerías evangélicas. Las tradicionales librerías evangélicas no venden esa literatura, no la venden, entonces no la busque ahí. Entonces les invito a comprar esas obras, principalmente en cuanto al Nuevo Testamento como tal. Hay más obras, pero por ahora, si comienzan por ahí, creo que están comenzando bien para tener una introducción al Nuevo Testamento. También les recomendaría luego comprar obras que son académicas, o sea, que no son obras propiamente confesionales, que introducen a la Biblia hebrea y también al Nuevo Testamento, o por lo menos a secciones del Nuevo Testamento y de la Biblia hebrea por separado. Así que vale invertir. Bueno, gracias a Dios que muchos de estos libros ya se consiguen en PDF, totalmente gratis, pero si quieren tenerlo en físico, pueden buscarlo en esas librerías, porque repito, en las tradicionales librerías evangélicas no venden esa literatura. De hecho, las tradicionales casas editoriales evangélicas no reproducen cierto tipo de obras. Ni Desafío, ni Vida, ni Unilit, ni Betania, ni cualquiera de esas literaturas, de esas casas editoriales, reproducen ciertas obras que curiosamente solo nos llegan a través de editorial incluso de Europa o católicos, que son capaces de reproducir obras críticas al margen de que cuestionen el catolicismo, pero las editoriales evangélicas no reproducen ese tipo de obra. Así que si no hay alguna inquietud final, para mí ha sido un placer y espero que ustedes sigan avanzando, entendiendo que este esfuerzo vale la pena, aunque también nos van a satanizar y nos van a criticar y en muchos casos nos van a boicotear,
Si menciona a fulano de tal lugar, no, a ese no lo invite. No te juntes con ese profesor, no tome clase con ese. En fin, nosotros seguiremos trabajando y comprometidos con el principio de que la verdad libera, que podemos respetar el dogma, pero que nos vendan bien el dogma, que nos digan lo que hay con sinceridad. De hecho, las iglesias manipulan muchas realidades, que luego cuando la gente descubre que las cosas no son así, la gente se vuelve peor o terrible. ¿Por qué no es mejor decirle a las personas con franqueza, por ejemplo, que tal postura las asumimos con humildad, porque sabemos que otras tradiciones teológicas o eclesiales toman una postura distinta, por ejemplo, basado en tales argumentos? Yo creo que tenemos que aprender a ser honestos intelectualmente, ser francos y sinceros. El problema es que en algunos planteamientos teológicos y administraciones eclesiales la hipocresía abunda demasiado. Y pareciera ser que la hipocresía es para algunos fruto del espíritu. Mis hermanos, ha sido un placer, gracias por la invitación, esperamos que sigan adelante. Si podemos ayudar en algo, con gusto lo haríamos.